Rusia lanzó un ataque a gran escala contra la región de Odesa en la madrugada del viernes, dejando sin electricidad a unas 4.000 personas en el sur de la región. Asimismo, varios drones rusos impactaron contra 3 buques mercantes que navegaban por el corredor marítimo ucraniano en el Mar Negro. Los buques no navegaban bajo bandera de Ucrania. El puerto de Ismail, frente a Galați, en Rumanía, también fue atacado durante la madrugada del viernes, según informaron las autoridades locales. Un dron ruso que formaba parte de la ofensiva nocturna contra Ucrania acabó impactando contra un edificio residencial en esta ciudad rumana. Mientras tanto, Rusia también lanzó un ataque contra Zaporilla, dañando varios edificios residenciales e hiriendo a una mujer. Según las autoridades ucranianas, las fuerzas rusas lanzaron 232 drones durante la noche, de los cuales fueron interceptados 217. La Unión Europea asegura que Kaja Kallas no intentará mediar entre Ucrania y Rusia ni sustituirá a Estados Unidos en el proceso de paz. La alta representante de la Unión trata así de zanjar el debate en curso sobre si el bloque debería proponer un enviado especial tras una reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión celebrada este jueves en Chipre. Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine because we are on Ukraine's side and we are defending our own core security interests. Las negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos llevan paralizadas desde el inicio del conflicto en Irán. Kiev ha pedido públicamente a los europeos que adopten un enfoque más activo, pero los Estados miembros están divididos al respecto. A principios de este año, el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra italiana Giorgia Meloni pidieron públicamente a la Unión que cambiase de rumbo, argumentando que el destino de la seguridad europea no puede dejarse en manos de Estados Unidos. La Comisión y el presidente del Consejo señalan que las negociaciones directas solo tienen sentido una vez y si el Kremlin muestra voluntad de compromiso y de hacer concesiones. Bruselas quiere así evitar dar la impresión de que está intentando sustituir a Washington, evitando un giro o posicionamiento de Donald Trump que sea desfavorable a sus intereses. Las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de la UE no son errores, son provocaciones, declaró a Euronews el viceministro del Ministerio de Desarrollo y Tecnología polaco, Michał Baranowski. Un dron ruso impactó anoche contra un edificio residencial en Rumanía, país miembro de la OTAN, hiriendo a 2 personas. Formaba parte de un ataque nocturno contra Ucrania. It's extremely serious. It's really hard to overstate how much of an escalation this is. This is another drone attack. Let's remember that now people have been injured in Romania. In September, about 20 drones have crossed into Polish space. These are not mistakes, these are provocations. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la guerra de agresión de Rusia ha traspasado otra línea más. Subrayó que la UE seguirá reforzando su seguridad y disuasión, especialmente en la frontera oriental. We have very clear situation who is the aggressor here. It's of course up to Romanian government to decide whether or not activate Article 4 of NATO that allows for us to have a consultation. Se han detectado decenas de incursiones de drones en Rumanía desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, pero era la primera vez que uno impactaba en un edificio residencial. Una fundación dedicada al patrimonio mundial se ha ofrecido a colaborar con las autoridades peruanas para mejorar las condiciones en Machu Picchu. Este emblemático destino turístico es una visita obligada para muchos, pero los turistas se enfrentan cada vez más a una gran afluencia de visitantes, largas colas y servicios de transporte poco fiables. En septiembre, la fundación responsable de la lista de las 7 maravillas del mundo advirtió de que el estatus de Machu Picchu como una de las 7 maravillas está en peligro. Ahora se ofrecen ayudar. Since then, sadly, unfortunately, but not surprisingly, due to the political quasi-paralysis in Peru, we have seen no progress. So we have come back to Lima to advance the discussions. Now that the democratic process is reaching a critical positive point, we hope, with a solution and a new leadership, and we hope to be able to work with the new leadership once it's in place to find a positive outcome for Machu Picchu as one of the new 7 wonders of the world. La fundación ha declarado que por el momento no está considerando retirar a Machu Picchu su designación como maravilla del mundo, pero que le gustaría ver mejoras en el sitio.
Una delegación del Olympiacos, que se proclamó campeón de la Euroliga de baloncesto hace apenas unos días, fue recibida por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en su residencia oficial. El mandatario griego dio la bienvenida a los flamantes campeones de Europa y les felicitó por su éxito que, según dijo, ha vuelto a situar al baloncesto griego en lo más alto a nivel de clubes. En el acto estuvieron presentes los presidentes del Olympiacos, Panagiotis y Georgios Angelopoulos, el entrenador Georgios Bartzokas y los jugadores Kostas Papanikolaou y Thomas Walkup. La delegación del club del Pireo obsequió a Mitsotakis con un balón de la Final Four firmado por los jugadores del equipo, así como con otros recuerdos. La delegación llevó consigo el prestigioso trofeo de la Euroliga. La conversación se centró en los éxitos del Olympiacos, así como en las perspectivas del baloncesto griego de cara al futuro, tanto a nivel de clubes como a nivel nacional. Mientras Europa entra en una nueva era de innovación médica y farmacéutica, muchos pacientes griegos siguen quedando excluidos de estos avances. Los nuevos datos presentados por la Asociación de Empresas Farmacéuticas de Grecia muestran que este país sigue estando muy rezagado en cuanto al acceso a tratamientos innovadores. 3 στα 5 καινοτόμα φάρμακα κατά τα φαινόμενα δεν θα είναι διαθέσιμα τα επόμενα χρόνια στους Έλληνες ασθενείς. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να πάσχουν από ένα πολύ σοβαρό χρόνιο νόσημα, όπως είναι για παράδειγμα διάφοροι τύποι καρκίνου ή νοσήματα του αίματος ή και πολλά άλλα νοσήματα και σπάνια, μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε εκείνη τη θεραπεία που είναι η καταλληλότερη για αυτούς. Γιατί καλώς ή κακώς κάθε φάρμακο ανταποκρίνεται σε κάποιους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ένα φάρμακο για μια νόσο που να καλύπτει τους πάντες. Muchas de estas empresas no apuestan por Grecia por la existencia de mecanismos que reducen la rentabilidad de los nuevos fármacos. Τα αυστηρά μέτρα μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα είναι κληρονομιά της κρίσης χρέους. Τότε είχαν διαπιστωθεί υπέρογγες δαπάνες για φαρμακευτικά σκευάσματα και θεραπείες που σε πολλές περιπτώσεις ήταν αποτέλεσμα διαφθοράς ή απάτης. Σήμερα, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας προειδοποιεί ότι τα ίδια αυτά μέτρα αποτρέπουν δεκάδες καινοτόμα φάρμακα από το να φτάσουν στους Έλληνες ασθενείς. Το τι ζητάμε την πολιτεία για τα επόμενα 3 χρόνια, ένα ξεκάθαρο περιβάλλον, διαφανές περιβάλλον όσον αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, το οποίο θα στέκεται σε 2 πυλώνες. Ο ένας πυλώνας θα είναι επαναπροσδιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης που να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών, και το δεύτερο, μέτρα, ψηφιακά εργαλεία, ελέγχους πίσω από την δαπάνη, να την κάνουμε ακόμα πιο αποδοτική. Según el estudio Patients Wait, el tiempo medio de disponibilidad en la UE se sitúa en los 597 días, lo que supone un aumento con respecto al año anterior. Hello and welcome to theCUBE, Euronews' fact-checking show. In 2025, the EU sanctioned influencer Natalie Yam, activist Sylvain Afoua and media executive Justin Tagu for their involvement in pro-Russian influence operations targeting African audiences. Under EU sanction rules, funds or economic resources cannot legally be made available to sanctioned individuals. But researchers from Dutch tech accountability nonprofit What to Fix say social media accounts linked to the sanctioned figures continue to display monetization features after sanctions were imposed. So how do these monetization systems work? There's different ways that you can make money as a creator, and you have a number of services that are off-platform, and then you have a bunch of services that are facilitated directly by the platform. The most notable of those are the royalty payment programs, where the platform is actually the one that's making direct payment to those accounts based on the engagement that they generate. Similarly to the subscription service for Meta, we see the same thing with TikTok, we see the same thing with X. So there's a much more direct link and much more direct involvement of the platform. The Ligue de Défense Noire Africaine page linked to Sylvain Afoua still had Facebook stars enabled in early 2026. The feature allows followers to send digital gifts that can later be converted into cash, but researchers were unable to establish if those funds were ultimately paid out to these accounts. After researchers raised concerns, TikTok later removed the accounts linked to Sylvain Afoua, while YouTube removed a channel membership feature linked to the Ligue de Défense Noire Africaine. We also identified a new TikTok account linked to Sylvain Afoua that appeared after the original one was removed. TikTok later removed this account after Euronews flagged it.
La Unión Europea registra millones de denuncias por contenidos ilegales y captación de menores en 2025. En 2025, las líneas directas cofinanciadas por la Unión Europea recibieron más de 4,5 millones de denuncias de contenidos en línea potencialmente ilegales. Más de la mitad de estas denuncias están vinculadas con material relacionado con el abuso o la explotación sexual infantil. En el primer semestre de 2025, los analistas de la Fundación Internet Watch registraron un aumento del 400% en materiales de abuso sexual infantil generado por inteligencia artificial, identificado en hasta 210 páginas web. Este tipo de material cada vez se vincula más con casos de captación, extorsión sexual y chantaje. En Europa Occidental, 1 de cada 5 niños afirma haber sufrido acoso sexual o solicitudes de captación en línea antes de cumplir los 18 años. La práctica, conocida como grooming, puede dirigirse a cualquier niño independientemente de su edad, género, orientación sexual, religión o su origen socioeconómico. Sin embargo, se ha identificado que la baja autoestima y los problemas de salud mental entre los niños suponen factores de riesgo que los agresores pueden aprovechar durante el proceso de captación. Las niñas son más propensas a ser objeto de la captación en línea, aunque los chicos también corren riesgos, y es probable que los casos que afecten a estos no se denuncien. Las víctimas a menudo no lo hacen por miedo, por estigma o la falta de reconocimiento de los comportamientos de captación, lo que limita la visibilidad del fenómeno.